Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. Continuamos con el capítulo de funciones reales y trigonometría. Quedamos en el ejercicio número 8, que se trata de resolver un par de ecuaciones exponenciales o logarítmicas. Como en cualquier ejercicio de ecuaciones, resolver una ecuación se refiere a encontrar el valor de la variable que hace que la igualdad sea cierta. Recuerden que una ecuación establece una relación de igualdad. Ven aquí una igualdad entre dos cantidades que son la que tenemos en el miembro izquierdo de la ecuación y la que tenemos en el miembro derecho de la ecuación. Entonces el objetivo, como les dije antes, de resolver una ecuación es determinar el valor que debe tener la variable o las variables, cuando se trata de más variables, una ecuación de más variables, determinar los valores que se requieren para que esta igualdad sea cierta, es decir, para que el resultado de esta operación sí sea igual a 3. Para resolver ecuaciones exponenciales van a tener dos caminos. El más sencillo es el de igualar los exponentes. Y voy a colocar aquí un ejemplo. No recuerdo que hay ejercicio en la guía, así que voy a colocar un ejemplo. Se trata de que tengan ustedes dos elementos que tengan la misma base. Ambos términos en la ecuación tienen la misma base, pero tienen distinto exponente. Entonces la lógica, cuando se encuentren con algo como esto, la lógica es que ya que tienen la misma base, para que sean cantidades iguales, obviamente los exponentes tienen que ser iguales. Por ejemplo, si yo tengo que 4 elevado a la x es igual a 16, entonces yo necesito determinar el valor de x para que 4 a la x sea 16. Entonces aquí ustedes pueden hacer el 4 es elevado al cuadrado es 16. Y aquí me queda 4 elevado a la x. Y ya llegamos al caso que les explicaba antes. Si las bases son iguales, tenemos bases iguales, entonces para que las cantidades sean iguales, obviamente los exponentes tendrían que ser iguales y la x valdría 2, lo cual es cierto porque 4 al cuadrado nos daría este 16. Esa sería la manera más fácil. Entonces, obviamente, no se van a encontrar siempre con que les quede simplemente x igual a un valor. Por lo general se van a encontrar que una función se iguala con otra y de ahí despejan el valor de la variable. Sería ese el caso fácil entonces, pero también tenemos el otro caso que es el más complicado. En el caso más complicado es que vamos a aplicar logaritmos a la ecuación para despejar el exponente. La única manera de despejar exponentes es aplicando logaritmos, eso tienen que saberlo. En este caso entonces yo lo que hice fue tratar de descomponer el 348. No se puede descomponer, o sí se puede descomponer, pero no de manera que me quede la forma de que queden bases iguales. Es decir, el 348 no es una potencia de 10 o no es un múltiplo de 10, digamos. Entonces para ese caso lo que toca hacer es aplicar logaritmos, tal y como lo hago ahora. Cuando aplican logaritmos deben saber que se aplica logaritmo a ambos miembros de la ecuación. No es que se aplica a cada término de la ecuación, se aplica a ambos miembros. ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes tienen una ecuación aquí con un término A y un término B y eso es igual a C, cuando aplican el logaritmo va aplicado sobre todo el término. Y lo mismo para acá, el logaritmo va aplicado sobre todo el término. No es cosa de que aplicar logaritmo sería logaritmo de A más logaritmo de B. Caerían ahí en un error. Entonces aquí, al aplicar logaritmo a ambos miembros de la ecuación, tengo el logaritmo de 10 elevado a la 5x menos 2 igual al logaritmo de 348. Y llega la hora de aplicar propiedades. Tenemos aquí un exponente
Y recuerden que según las propiedades del logaritmo, ese exponente puede pasar a multiplicar al frente del logaritmo, quedándonos de esta forma. Y aquí tendrían que aplicar otra propiedad que no les mencioné antes porque no había tocado usarla. Y es que se llama logaritmo de la misma base. Recuerden que el logaritmo vulgar por defecto tiene base 10. Ya que aquí no he colocado cuál es la base, se sobreentiende que es la base por defecto. Entonces tenemos base 10 y logaritmo de 10. El logaritmo de la misma base es 1, porque recuerden que el logaritmo lo que busca es el exponente al que debo elevar la base para obtener cierto valor. 10 a la 1 me da 10. Por lo tanto, el logaritmo de 10 es 1 y 1 multiplicado por 5x menos 2 me da 5x menos 2. Y ahora queda sencillo despejar la x, el menos 2 va a pasar a sumar y el 5 va a pasar a dividir. Quedando ya despejado el valor de x. Si este valor lo sustituyen en la ecuación, pues les va a dar la igualdad. Les muestro aquí el valor aproximado de esta expresión, el valor aproximado de x, aproximadamente 0.9083. Si sustituyen ese valor en la ecuación, ya que es un aproximado, entonces no les va a dar igual, les va a dar cerca de 348, muy cerca. Pero si sustituyen el valor exacto de x, que es esa expresión con logaritmo, sí que les va a dar igual. Porque tendrían lo siguiente, tendrían 10 elevado a la 5 por x, pero el valor de x es logaritmo de 348 menos 2 sobre 5, y a eso le resta 2. Vean la similitud de las dos expresiones, simplemente sustituir x. Y en este punto se puede simplificar el valor de 5. 5 en el numerador, 5 en el denominador. Y simplemente queda logaritmo de 348 más 2 menos 2. Más 2 menos 2 se vuelve 0. Y me queda 10 elevado a la logaritmo de 348. Y aquí tocaría aplicar otra propiedad similar al de logaritmo de la misma base, que nos plantearía lo siguiente. Vamos a colocar aquí el valor a. Y en esta propiedad tenemos la base elevado al logaritmo de la misma base. Esto hace que esto se anule y nos queda simplemente el valor de a. Así que aquí lo que pasaría es que el 10 con el logaritmo se anulan porque son 10 y la base es 10. Y nos quedaría que 348 es igual a 348. Es decir, se cumple la igualdad de la ecuación. El siguiente ejercicio ya tiene planteado lo que es el logaritmo. Solo que vean que como era una suma de logaritmos, lo que teníamos era una suma de dos logaritmos de la misma base. En ninguno se señala cuál es la base, se sobreentiende que la base es 10. Y esto se puede reescribir como el producto de los dos elementos a los que se estaba calculando el logaritmo. Llegado a este punto tenemos dos caminos. Uno es la conversión de una expresión logarítmica, donde tenemos el logaritmo en base b de a es igual a c, digamos, y para convertirlo esto entonces tenemos que b elevado a la c es igual a. Ese es un camino fácil, pero aplicando la propiedad que les mencioné antes, podemos, de la misma manera que aplicamos logaritmo, podemos aplicar base, es decir, podemos colocar aquí una base y aquí una base. Vean bien que esa base es para todo el término o para todo el miembro izquierdo y para todo el miembro derecho, quedándonos la expresión de esta forma. He aplicado base a ambos miembros de la ecuación. Y como la base del logaritmo que tengo en el miembro izquierdo es 10, aquí es 10, tengo 10 elevado a la logaritmo en base 10, que se anula, y me quedaría como x menos 9 por 100x igual a 10 al cubo, que es 1000. Al mismo punto se habría llegado si lo hacíamos de la otra forma, porque tendríamos la base
elevado al exponente, es decir, 10 a la 3, que es 1000, igualado al elemento al que extraemos logaritmo, que es esto. Nos quedaría prácticamente lo mismo, son dos caminos que llevan a lo mismo. Realizamos la multiplicación, vemos que cada uno de los términos en esta ecuación es divisible por 100 y podemos dividir entonces toda la ecuación por 100 y nos quedaría x cuadrado menos 9x igual a 10. Pasamos ese 10 a restar al miembro izquierdo y nos queda una ecuación cuadrática que podemos resolver factorizando, encontrando dos números que multiplicados me den a menos 10 y que restados me den a menos 9. Y esos números serían menos 10 y 1, ya que menos 10 por 1 nos va a dar a menos 10 y menos 10 más 1 nos va a dar a menos 9. Igualamos cada uno de estos factores a 0 y luego despejamos el valor de x, quedándonos que la x vale 10 o vale menos 1. Cualquiera de estos dos valores, si lo sustituimos en la ecuación original dada, va a hacer que se cumpla esta ecuación o esta igualdad. Hay que notar aquí algo, y es que si sustituimos el valor de menos 1 en la ecuación, el argumento del logaritmo o el parámetro de la función logaritmo va a ser negativo. Y eso no existe, no forma parte del dominio de la función logaritmo. En el caso del primer logaritmo nos quedaría logaritmo de menos 10 y por el otro lado nos quedaría logaritmo de menos 100. Recuerden que la razón por la que no existe es porque nos estaríamos preguntando a qué exponente debemos elevar el 10 para que nos dé a menos 100, y no hay ningún exponente que haga que el 100 que haga que el 10 se convierta en menos 100. Por lo tanto, la solución sería x igual a 10. ¿Quieren comprobar que esa es la solución? Pueden sustituir aquí. Si sustituyen acá 10, aquí nos quedaría 1. Y aquí nos quedaría 100 por 10, que sería 1000. Aquí tendríamos el logaritmo de 1 en base 10, que es igual a 0. Y aquí tendríamos el logaritmo de 1000 en base 10, que es igual a 3. 0 más 3 nos va a dar a 3. Pasamos al siguiente ejercicio. Conversión de ángulos de grados a radianes y viceversa. Este tema es fácil. Solo hay que recordar la relación que existe entre estas dos unidades de medida. Y es que un pi radián equivale a 180 grados. De aquí podemos despejar que el radián son 180 grados dividido entre pi. Y con eso ya podemos realizar las siguientes conversiones. También podemos despejar el valor de un grado. Si despejamos el valor de un grado, vamos a tener que es pi radianes o pi entre 180. Y eso es el equivalente de un grado convertido a radianes. Con esto entonces podemos resolver cada uno de los cuatro incisos. En el inciso A simplemente 630 grados, como lo vamos a convertir a radianes, multiplicamos por la equivalencia del radián en grado. Podemos dividir el 630 entre 180 o simplificarlo y nos va a quedar como 3.5 pi, que equivalen a 7 medios pi o 7 pi medio. En el inciso B tenemos el caso contrario, 11 sobre 6 pi, pero pi vale 180 grados. Simplemente multiplicamos por su equivalencia en grados. Podemos simplificar el 180 con el 6 o dividirlo y nos quedará 330 grados. En el inciso C, de grados a radianes, nuevamente multiplicar por la equivalencia y tenemos que 720 por pi radianes sobre 180. Podemos simplificar el 720 con el 180 y nos va a dar a 4 pi. Y finalmente menos 7 medio pi, convertirlo a grados. Un pi, 180 grados, y nos da menos 630 grados.
Con eso ya tenemos listo el ejercicio completo. Pasamos al ejercicio número 10, donde se nos da se nos plantea que θ es un ángulo agudo y que hallemos las 6 funciones trigonométricas si conocemos una de ellas. Por ejemplo, en el inciso A conocemos la cosecante y en el inciso B conocemos la tangente. Para recordar que las funciones trigonométricas también se conocen como razones trigonométricas porque establecen una relación o una razón entre los lados de los triángulos. Así que es por eso que se expresan como fracciones, porque son razones. Para el inciso A, que tenemos que la cosecante vale 4, vamos a plantear para ambos casos un triángulo rectángulo y con la información que nos da cada uno de los incisos vamos a completarlo. La cosecante es la inversa del seno y viceversa, es decir, el seno es la inversa de la cosecante y la cosecante la inversa del seno. Por lo tanto, ya que conozco el valor de la cosecante, puedo sustituirla y me va a quedar que el seno es 1/4. También sé que el seno es la relación o la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Así que si planteamos que el ángulo está en este lugar, el cateto opuesto es el que, por decirlo de otra manera, se encuentra enfrente. Voy a aclarar eso. El cateto opuesto es el que está enfrente, que sería este, y la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, que siempre es opuesta a un ángulo recto. También, para agregar a las definiciones, que un lado sea opuesto está en dependencia del punto de vista. El ángulo es como el punto de vista. Si nosotros tenemos aquí un ángulo, digamos beta, el opuesto del ángulo beta es lo que tenemos aquí. Por otro lado, también la definición de cateto adyacente, creo que esto lo mencioné en algún momento en otro video. Adyacente quiere decir que comparte o que forma parte del mismo vértice. Entonces nosotros tenemos que este lado es adyacente a este ángulo porque forman parte del mismo vértice. Del mismo modo que este lado es adyacente al ángulo beta porque forma parte de este vértice o están unidos en un vértice. Y en un triángulo rectángulo tenemos dos catetos, el que se llama opuesto, que es el que está enfrente, y el adyacente, que es el que forma parte del vértice donde esté el ángulo que estamos tomando como referencia. Continuando entonces, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, así que completamos eso en el triángulo y ahora lo que tenemos que hacer es resolver un triángulo rectángulo del que conocemos un cateto y la hipotenusa. Así que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para determinar el valor del otro cateto. Y el valor sería, en mi caso lo he llamado x, la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, menos el cuadrado del cateto conocido, nos quedaría raíz de 15. Y ahora podríamos empezar a derivar las otras funciones trigonométricas. En el caso del coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es la raíz de 15, la hipotenusa es 4. La secante es la inversa del coseno. Así que tenemos 4 sobre raíz de 15, la inversa del coseno es la secante. Y podemos aquí racionalizar, multiplicar numerador y denominador por la raíz de 15 y nos va a quedar de esta forma. Luego tenemos la tangente, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, así que tendríamos 1 entre raíz de 15, para que no nos quede el radical en el denominador, racionalizamos y nos quedaría raíz de 15 sobre 15, sería lo mismo. En mi caso no lo voy a racionalizar por esta vez. Y vamos a la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Así que sería raíz de 15 sobre 1, que sigue siendo raíz de 15. Antes de pasar al siguiente ejercicio, notar que una vez que yo conozco una de esas funciones, por ejemplo la tangente, la recíproca simplemente
la inversa del valor de la tangente. El 15 arriba, el 1 abajo. Pero si lo hacen viendo hacia el triángulo, ya que la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, la cotangente sería al revés, el cateto adyacente entre el opuesto. Pasamos entonces al inciso B, donde se nos da la tangente. Nuevamente plantear el triángulo rectángulo. La cotangente sería la inversa de la tangente, que sería 12 entre 5. Si la tangente es 5 entre 12, la cotangente es 12 entre 5. Y el ángulo, nuevamente lo voy a plantear acá. Y la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, así que tengo el adyacente, tengo el opuesto. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, que me daría a 13, ya que me quedaría raíz cuadrada de 169, que es igual a 13. Ese sería el valor de la hipotenusa. Y de aquí empezamos a construir o a deducir las siguientes funciones. El seno sería cateto opuesto entre hipotenusa, y la inversa de seno, que es la cosecante, sería 13 entre 5, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la secante es lo inverso, que sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y con eso tendríamos ya resuelto el ejercicio. Pasamos al ejercicio número 11. Este ejercicio es algo extenso, no porque sea difícil. Se parece al que acabamos de resolver, pero aquí se nos da un encabezado que dice que se plantea que hay un punto x, y, y que ese punto nos va a servir para formar un triángulo del cual vamos a calcular las 6 funciones trigonométricas. El punto es que este ejercicio es extenso porque son en realidad 4 ejercicios. Para cada uno de estos puntos vamos a elaborar un triángulo y vamos a determinar las 6 funciones trigonométricas. Así que utilizando GeoGebra marqué el punto para que lo vean aquí, menos 6,2, que es el inciso A. Y aquí vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Partiendo de 0 y vamos a trazar una línea hasta el punto. Y se nos formaba el triángulo rectángulo que ahora les muestro, del cual conocemos las coordenadas x y. Vemos que la base del triángulo es el valor de x, que es menos 6, y vemos que la altura es el valor de y, que es 2. También marcamos el ángulo que vamos a tomar de referencia, que es θ, y los valores conocidos. Procedemos entonces, ya que conocemos el valor de los catetos, a calcular el valor de la hipotenusa, que sería la suma del cuadrado de los catetos. 36 más 4 nos daría 40. El 40 lo podemos descomponer en 4 por 10. Y de este 4 por 10, ya que el 4 tiene raíz exacta, lo podemos extraer. Y nos queda como 2 por la raíz de 10. Ese sería el valor de la hipotenusa. Y ya que tenemos completo el valor de los lados del triángulo y tenemos un ángulo de referencia, podemos empezar a deducir el valor de las razones trigonométricas. Que tendríamos el seno, cateto opuesto 2, entre hipotenusa, que es 2 raíz de 10. Podemos simplificar el 2 con el 2 y nos queda 1 sobre raíz de 10. Nuevamente aquí podemos racionalizar multiplicando por el radical que tenemos en el denominador y nos queda raíz de 10 sobre 10. En el caso del coseno sería cateto adyacente menos 6 entre hipotenusa. Podemos simplificar el 6 con el 2, nos va a quedar 3 sobre raíz de 10. Y nuevamente si racionalizamos, nos queda 3 raíz de 10 sobre 10, negativo en este caso. Y la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, 2 y 6, podemos simplificar. Y nos queda menos 1/3. Ahora para las recíprocas o inversas, tenemos la cosecante. La inversa de 1 sobre la raíz de 10 es raíz de 10. Para la secante, la inversa de menos 3 sobre raíz de 10 es menos raíz de 10 sobre 3. Y para la tangente, la inversa de menos 1/3 es menos 3. Pasamos al siguiente punto, el inciso B,
Nuevamente marco el punto menos 4, menos 3, trazo el triángulo y empiezo a colocar los valores que conozco. En este caso el ángulo θ y el valor de x menos 4 y el valor de y menos 3, que son las coordenadas al punto. La hipotenusa, la suma del cuadrado de los catetos, sería raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Y nuevamente deducir las razones, todo igual que con el ejercicio anterior. El seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Lo inverso, que es la cosecante, sería hipotenusa entre cateto opuesto. El coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y la secante, hipotenusa entre cateto adyacente. La tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Como ambos son negativos, se vuelven positivos. Y la cotangente sería lo inversa. Lo inverso de 3/4 es 4/3. Y tenemos listo el siguiente ejercicio. Vamos al inciso C. Nuevamente marco el punto, lo ubico en el plano y a trazar el triángulo. Los valores conocidos, el ángulo de referencia, el valor de x y el valor de y. Cálculo de la hipotenusa, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, tendría 25 más 4, raíz de 29. No se puede simplificar, es un número primo, así que nos queda tal cual. Y nuevamente el paso mecánico, digamos, todo igual que antes. El seno, cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, si racionalizamos, nos queda 2 raíz de 29 sobre 29. Lo inverso de 2 sobre raíz de 29 sería raíz de 29 sobre 2. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y lo inverso, luego de racionalizar, claro, lo inverso sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Pasamos al inciso D. Nuevamente marcar el punto, menos 1 para x, 0.38 para y, que son 3/8, y trazar el triángulo. Valores conocidos, el ángulo, más bien la referencia del ángulo, el valor de la componente x y la componente y, 3/8. Calcular la hipotenusa, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. 9 sobre 64 más 1 nos queda como 73 sobre 64. Y aquí el 64 tiene raíz cuadrada exacta, por lo que podemos sacarlo del radical, quedándonos como raíz de 73 sobre 8. Y empezamos a deducir las funciones trigonométricas. El seno, cateto opuesto entre hipotenusa, una división de fracciones, cosa que vimos en el primer capítulo de esta guía. Se multiplica invertido el denominador y nos quedaría 3 sobre raíz de 73, que si racionalizamos nos queda como 3 raíz de 73 sobre 73. Lo inverso del seno, que es la cosecante, sería lo inverso de 3 entre la raíz de 73. El coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Tenemos la división de un entero entre una fracción, que ya lo vimos en el primer capítulo. Y nos quedaría menos 8 sobre raíz de 73. Racionalizamos nuevamente y obtenemos el valor del coseno. La secante sería lo inverso. Lo inverso de 8 entre raíz de 73 sería raíz de 73 entre 8, siempre respetando el signo. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente,
3 octavos entre menos 1 nos daría menos 3 octavos. Y la cotangente sería lo inverso de menos 3 octavos, que es lo inverso de la tangente, que sería menos 8 tercios. Y con eso tenemos listo el inciso D. Podemos pasar al ejercicio número 12, donde nos topamos nuevamente con ecuaciones, pero esta vez ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas involucran funciones trigonométricas y nos dice que las soluciones que encontremos estén limitadas al intervalo 0,2pi. 2pi son 360 grados. Antes de iniciar a resolver, les recuerdo que como en cualquier ecuación, el objetivo es determinar el valor de la variable para que la igualdad se cumpla. En el caso de las funciones trigonométricas, el objetivo es encontrar el valor del ángulo. Recuerden que el argumento o parámetro de las funciones trigonométricas es un ángulo. Entonces es encontrar el valor del ángulo para que la ecuación o la igualdad se cumpla. En el caso del primer ejercicio es un regalo porque tenemos términos semejantes. Recuerden que términos semejantes son los que tienen parte literal igual, y en este caso ambos tienen seno, seno, solo que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, y 1 menos 2 nos daría a menos 1, por lo que nos quedaría menos seno de x igual a 0. La pregunta que deben hacerse en este punto es qué valores debe de tener el ángulo para que el seno de ese ángulo sea 0. Y el valor sería, lo pueden hacer en la calculadora calculando el arcoseno o seno inverso, también le dicen arcoseno o seno inverso, y de 0, y obtienen que el ángulo va a ser 0. Aunque también puede ser 360, porque el seno de 0 da a 0 y el seno de 360 también da a 0. Otro valor que no agregué aquí a la animación es que x también puede valer 180, ya que el seno de 180 grados también vale 0. Así que cualquiera de estos tres es solución de esta ecuación. El siguiente ejercicio lleva algo más de trabajo, ya que en este primero hago referencia a una de las identidades trigonométricas más usadas. La tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Antes de resolver el ejercicio, como siempre quiero hacerlos repasar algo. Y es que la identidad trigonométrica principal es la que les muestro ahora. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Si ustedes saben esta, conocer las otras dos es sencillo, porque para la primera, si dividen la identidad original entre el coseno cuadrado de x, si lo dividen van a tener lo siguiente: seno cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x les va a quedar tangente al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x entre coseno cuadrado de x les va a quedar 1. Y 1 entre coseno al cuadrado de x es secante al cuadrado de x. Y ya tendrían una identidad trigonométrica que es derivada del original y que es la que les estoy mostrando aquí, que vamos a usar también. Si dividen la identidad original entre el seno cuadrado de x, van a obtener lo siguiente: seno cuadrado de x entre seno cuadrado de x les va a dar a 1. Coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x es la cotangente, y eso es igual a 1 entre seno cuadrado de x, que es la cosecante al cuadrado de x. Y tenemos aquí las tres identidades trigonométricas principales. Volviendo entonces al ejercicio en el que estamos, tenemos aquí una identidad trigonométrica que nos va a servir para sustituir la secante al cuadrado de x por tangente cuadrado de x más 1. Porque resulta que para solucionar las ecuaciones tenemos que manejarlas en una sola variable, no podemos tener la tangente y la secante.
tiene que estar todo en términos de tangente o en términos de secante. Si sustituimos, tenemos entonces, vean la ecuación original, 2 tangente cuadrado de x menos secante cuadrado de x. Pero ahora he sustituido el valor de la secante al cuadrado de x. Y todo eso igualado a 0. Ese menos va a afectar el signo de la tangente y del más 1. Y ahora tenemos los términos que tienen tangente al cuadrado de x son semejantes. Tendríamos 2 menos 1. Nos quedaría una tangente al cuadrado de x menos 1 igual a 0. Aquí podemos tomar dos caminos que serían, un camino sería que esto es una diferencia de cuadrado, pero lo otro sería simplemente despejar la tangente. Nos quedaría el menos 1, pasa a ser positivo. Y ahora traemos la raíz cuadrada de ambos miembros y nos da que la tangente de x vale más menos 1. La tangente vale 1 solamente cuando ambos catetos son iguales, que es lo mismo o la misma interpretación de que sea igual el seno y el coseno, porque el seno y el coseno están relacionados con los catetos del triángulo rectángulo. Y si nosotros tenemos un círculo, marco aquí los 4 cuadrantes, tendríamos el primer cuadrante, segundo cuadrante, los 4 cuadrantes. Y las funciones trigonométricas van cambiando de negativos a positivos en dependencia de en qué cuadrante nos encontremos. Ya que la tangente es seno entre coseno, si uno de ellos es negativo, entonces la tangente es negativa. La tangente sería 1 cuando tenemos un ángulo de 45 grados, ya que en ese punto seno y coseno son iguales. Y al dividir dos cantidades iguales vale 1. También en 135 grados. Solo que aquí, ya que el coseno es negativo, sería 1 entre menos 1 nos daría menos 1. Lo mismo en el tercer cuadrante, donde seno y coseno es negativo, por lo tanto menos entre menos nos daría más. Y en el cuarto cuadrante, la tangente también vale menos 1, ya que aquí tendríamos negativo el seno, positivo el coseno. Entonces en estos 4 valores sería la solución de esta ecuación. Algo que seguramente saben, pero voy a repetir ahora mismo: los valores de las funciones trigonométricas son cíclicos. Eso quiere decir que se repiten después de cierto periodo. Por ejemplo, aquí vale 1 la tangente. Luego, si llegamos a 135, que en realidad es 180 menos 45, 180 menos 45, aquí la tangente vale menos 1. Luego aquí vale 1 nuevamente, eso es ser cíclico, se va repitiendo el valor. Y luego por aquí en menos 45, 360 menos 45, vuelve a valer menos 1. La ecuación dice que la tangente de x valga más 1 o menos 1. Entonces aquí vale más 1, aquí vale menos 1. 4 valores. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 13, donde se nos pide que resolvamos un triángulo obtusángulo. Obtusángulo quiere decir que tiene un ángulo obtuso, que es un ángulo de 90 a 180 grados. Y se nos dan dos incisos, así que vamos a resolver dos triángulos. Para el primer caso se nos da el valor de A, un lado, el valor de B y el valor de un ángulo. Por lo general, alfa es el ángulo opuesto al lado que está marcado como A. Beta es el opuesto de B y teta es el opuesto de C. Eso por lo general en los libros es algo que deberían de especificar aquí los que hicieron esta guía. Pero bueno, vamos a dibujar el triángulo. Ven que aquí marco un ángulo grande, que es el ángulo obtuso. Y voy a marcar el valor de A, el valor de B y el valor de C es desconocido, de la misma manera que no conocemos los otros dos ángulos. Tenemos el valor de alfa, que es opuesto a A. He convertido, vean bien que ahí dice
33 grados con 30 minutos. Lo he convertido a grados. 30 minutos son 0.5 grados. Y los otros dos ángulos, beta y teta, que son desconocidos. Y esa conversión se hace de esta forma. Y tenemos 33 grados y 30 minutos. Que serían 33 grados más la equivalencia en grados de 30 minutos. Un grado tiene 60 minutos. Y tenemos 33 grados más 0.5 grados, que serían 33.5. Para resolver el triángulo, cuando conozcan dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, a uno de los lados conocidos, se puede aplicar la ley del seno. Ahora mismo les muestro la ley del coseno, pero con lo que vamos a arrancar es con la ley del seno, que dice que, o más bien que nos muestra una relación entre un lado y su ángulo opuesto. Vean bien, A es a alfa, como B es a beta, como C es a teta. Una relación entre un lado y su respectivo ángulo opuesto. Lo que ustedes van a hacer en este punto es que escojan una parte de la relación que conlleve tres valores conocidos y uno sin conocer para despejarlo y encontrar cuál es el valor. Por ejemplo, yo conozco A, conozco B y conozco alfa. Así que si selecciono esta parte de la relación, voy a tener solamente desconocido el valor de beta, que lo podría despejar y encontrar su valor. Entonces, con eso es que vamos. A es al seno de alfa, que es 33.5, como B, que es 18, es al seno de beta. Despejamos el valor de beta, del seno de beta, y nos da que el seno de beta es 0.662324. Para obtener el valor del ángulo, aplicar seno inverso, que es el arcoseno, y obtenemos que beta vale 41.48. Ya que tenemos dos ángulos conocidos, para determinar el valor del tercero, simplemente recordar que la suma de los tres debe ser 180. Así que 180 menos el valor de los ángulos que conocemos, y obtenemos que el desconocido, que en este caso es teta, el obtuso, vale 135.02. Tengo ahora los tres ángulos y tengo dos lados. Me falta determinar el valor del lado C. Podemos calcularlo utilizando la ley de coseno, que fue lo que les cité primero, donde ven que tengo que C al cuadrado, o que un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos calculando. El coseno del ángulo que es opuesto al lado que estamos calculando. Estamos calculando C, su ángulo opuesto es teta. Pero también, ya que conocemos todos los valores, podemos aplicar nuevamente la ley de seno, porque resulta que ya que conocemos B y conocemos el seno de beta, también conocemos el seno de teta, podemos seleccionar esta parte de la relación. O también, ya que conocemos A y conocemos el seno de alfa y conocemos el valor de teta, podemos seleccionar esta con esta razón y despejar el valor de C, que es lo que vamos a hacer. Está aquí la relación, entonces despejamos el valor de C, que cuando lo calculamos nos da a 19.21, y ya tendríamos resuelto el inciso A. Resolver triángulos se refiere a encontrar el valor de sus tres lados y de sus tres ángulos. Pasamos al siguiente, que sería el inciso B. Nuevamente el triángulo obtusángulo. Conocemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Cuando conozcan los tres lados de un triángulo, no se puede aplicar la ley de seno. Primero se tiene que aplicar la ley del coseno. Tenemos aquí el ángulo alfa, beta, teta, igual que antes. La ley del coseno
Y lo que debemos realizar aquí es despejar el valor del ángulo. Ya que conocemos C, A y B, la variable sería coseno de teta en este caso. Así que es lo que vamos a despejar. Sustituimos los valores, realizamos los cálculos de los cuadrados, y en el caso de 40 al cuadrado más 50 al cuadrado queda 4100, 60 al cuadrado 3600, y vemos que tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es el coseno de teta. Podemos pasar el 4100 a restar al otro lado del igual, nos va a quedar menos 500 igual a menos 4000 coseno de teta, y el menos 4000 que está multiplicando pasa a dividir, signos iguales, menos entre menos nos va a hacer más, y ahora tenemos aquí que 0.125 es el coseno de teta. Aplicamos el coseno inverso y obtenemos que teta vale 82.82 grados. Ya tenemos entonces los tres lados y un ángulo. Por lo tanto, ya que tenemos los tres lados y un ángulo, sí podríamos aplicar la ley del seno. En este caso, el ángulo conocido es teta, así que tenemos conocido teta, tenemos conocido C y tenemos conocido B y A. Así que podríamos agrupar o con B o con A y despejar o el seno de teta, o el seno de alfa, o el seno de beta, cualquiera de los dos casos. En mi caso voy a tomar la relación con el seno de beta, de donde despejamos entonces el seno de beta. Hacemos los cálculos de esa fracción, nos queda que el seno de beta es 0.8268. Aplicamos seno inverso y obtenemos que beta vale 55.77. Ahora, como conocemos dos ángulos, para encontrar el tercero simplemente restarle a 180 el valor de los ángulos conocidos y obtenemos que alfa vale 41.41. Y tenemos resuelto el ejercicio o el inciso B. Pasamos al ejercicio 14, que es el último. Este ejercicio ya es un clásico de esta guía, de la guía que propone la UNAM, porque ha salido en la mayoría recuerdo que ha salido esto. Dice que la altura de un árbol que está situada sobre un terreno llano es lo que vamos a determinar la altura, sabiendo que desde cierto punto se observa su copa bajo un ángulo de elevación de 45 grados. Vamos dibujando y la altura del árbol y el punto desde donde se divisan, y la altura es lo que vamos a buscar. Desde cierto punto, con una inclinación de 45 grados, y se está viendo la altura. Y dice que desde un punto 15 metros más cerca, la copa se divisa con un ángulo de 60 grados. Así que aquí, si nos acercamos 15 metros, desde ese punto, la copa se divisa con un ángulo de 60 grados. Eso es lo que tenemos por resolver. Tenemos aquí una distancia desconocida, X, que es el impedimento para que el ejercicio sea más fácil. La resolución de este ejercicio, que he hecho en todas las ocasiones que lo he resuelto, se puede hacer por un sistema de ecuaciones de dos variables, o simplemente planteando dos ecuaciones y aplicando la técnica de sustitución, que es una técnica para resolver sistemas de ecuaciones, y así determinamos la altura. Pero mejor hacerlo que describirlo. Tenemos que la tangente de 45 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, recuerden que sea opuesto un cateto está en referencia del ángulo que tenemos como punto de vista. La tangente de 45 grados es el cateto opuesto, que es la altura, entre el cateto adyacente, que es la suma de estas dos cantidades, x más 15.
Por otro lado, también tenemos que la tangente de 60 grados es el cateto opuesto, que es la altura, entre el cateto adyacente, que es simplemente la x. Tenemos dos ecuaciones con dos variables, h y x. Lo que nos interesa saber es el valor de h, así que lo que yo hago es despejar la x en ambas ecuaciones. En la primera, si despejamos la x, el x más 15 pasa a multiplicar con la tangente de 45, y en este punto algo que simplifique el trabajo es que la tangente de 45 es 1, así que nos queda x más 15 igual a h. El 15 pasa a restar y ya tenemos despejada la x de la primera ecuación. Y de la segunda, más sencillo, porque la x pasa a multiplicar y la tangente de 60 pasa a dividir, quedándonos ya despejada. Como ambas x se refieren al mismo valor, es decir, x es igual a x, son la misma x, tenemos la igualación x es igual a x. Entonces igualamos los dos valores de x, que son h entre la raíz de 3, la raíz de 3 es la tangente de 60, es igual a h menos 15, que sería una ecuación con una sola variable, de donde vamos a despejar la altura. El raíz de 3 pasa a multiplicar al miembro derecho de la ecuación, multiplica, y luego agrupamos las h a un solo lado. En este caso el raíz de 3 por h lo mandamos a restar al lado izquierdo, sacamos factor común h, y luego el 1 menos raíz de 3 que está multiplicando con h pasa a dividir al miembro derecho. Si realizan aquí los cálculos en la calculadora, obtienen que la altura es de 35.49, y con eso tienen resuelto el ejercicio. La respuesta sería el inciso D. Con esto estamos llegando al final del capítulo de funciones reales y trigonometría. Espero que les sea de ayuda y lo espero en la solución del capítulo de geometría analítica.